Amados, muy buenas noches, Dios les bendiga. Para nosotros es un privilegio estar allí en sus casas, en sus hogares, en este su programa Creciendo Juntos, todos los martes, 8 de la noche. Queremos invitarles para que usted comparta el link allí en casa, este link por YouTube o por Facebook, que pueda compartir con su familia. Les damos una cordial bienvenida. Amor, muy buenas noches. Buenas noches, corazón. Amadas familias, aquí estamos con ustedes nuevamente, trayéndoles un mensaje de Dios a la familia, a los hijos, a los padres, viendo la importancia de que es la relación con nuestros hijos adultos, la relación de padres, de suegros, y que realmente seamos una familia que ante todo agrade, que honre el nombre de Dios primeramente. Amén. Bueno, damos una cordial bienvenida entonces a todos nuestros hermanos, nuestros amigos allí en casa, desde el lugar que usted se está conectando por YouTube o por Facebook. Y tenemos entonces un título muy especial en esta noche, relacionándonos con nuestros hijos adultos, ¿verdad? Que es un tema bien espinoso, ¿verdad? Porque a veces son situaciones difíciles, pero qué bueno poder relacionarnos con nuestros hijos adultos. Pero primero que todo queremos leer la palabra del Señor en Efesios. Quiero invitarles para que abran la palabra del Señor allí en casa. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Bueno, desde acá lo que pretendemos dar algunos consejos y bueno, que usted también allí en casa usted piense y medite en estos. Claro, cada uno tomará sus propias decisiones, tendrá sus propios conceptos y sus propias leyes en casa, pero queremos ayudarnos entre todos en esta noche. Mira lo que dice la palabra: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, escribe el apóstol Pablo en Efesios 6:1. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice la palabra del Señor, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, dice la palabra. Amén. Pero lo primero que dice es: hijos, obedeced al Señor, obedeced en el Señor a quien, a vuestros padres, porque esto es que justo, la obediencia, ¿no? Honrelos, honrar al padre y a la madre. Honrarlos es que preocuparse por ellos, bendecirlos, atenderlos. Honrarlos no es de hacerles sola venia, sino que es también de bendecirlos, ¿no? De ayudarlos económicamente, de atenderlos, de todo esto, lo que muchos hijos ya cuando sus padres adultos, pues que la cita al médico, que vaya al médico, que llévelos, que pídale la droga. Todo esto son honrar, ¿no? Eso es honrar a nuestros padres. Entonces, qué bueno, la palabra sigue: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Por eso lo vemos allá en Éxodo 20, versículo 12, están en los mandamientos, no es el quinto mandamiento. Los primeros 4 mandamientos hablan de adorar a Dios, pero el quinto habla de honrar a los demás. Y el quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Esa es una promesa que Dios nos ha dado. El primer mandamiento con promesa. Con promesa. Con promesa, porque Dios, ¿qué nos está diciendo? Si tú honras a tu padre y a tu madre, también tus días serán prolongados, serán de bendición. Es algo que realmente no solo debemos hacer, sino que Dios lo recompensa realmente en nuestras vidas. Amén. Yo sí tengo claro esa parte y lo hemos vivido, ¿no? Con nuestros padres, honrarlos, bendecirlos, y hemos sido bendecidos también nosotros, porque dice que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿vea? Para que te vaya bien. Entonces, tener una bendición no quiere decir que, ay, no, yo como bendigo a mis padres y ¿por qué me va mal? No, pero Dios sí te va a recompensar, Dios te va a recompensar, tenlo por seguro, que es en vida, ¿no? Porque ese es otro punto, ¿no? Hay que bendecirlos y honrarlos en vida, claro. Porque ya después de que nuestros padres han muerto, pues ya para qué tantas flores o una tumba especial, no, es en vida que hay que bendecirlos, cuando ellos pueden salir a pasear, cuando ellos pueden comer, cuando ellos pueden salir. Eso es lo que hay que bendecirlos, cuando ellos tienen vida y tienen salud,
porque muchas veces se quieren honrar, que hoy sí, que vámonos para tal parte, que vámonos para otro, pero ya no tienen la salud o ya no pueden comer igual. Entonces mire que la palabra es bien importante para nosotros esta noche. Queremos invitarlos entonces para que usted comparta este YouTube, este Facebook, este link, compártalo allí con la familia, nuestros amigos, allí en casa, compártelo. Nuestro título, relacionándonos con nuestros hijos adultos. Y mire que a veces es, cuando ya nuestros hijos son adultos, pues también tenemos que empezar a vivir esa parte del nido vacío, ¿no? Y de desprendernos. Y es algo que debe comenzar desde los mismos padres, ¿no? Estar preparados para dejarlos ir, ¿no? Para dejarlos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros hemos entregado que primeramente nuestro tiempo. Les hemos dado nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro espíritu, nuestra economía, nuestras vidas le hemos dado a nuestros hijos, ¿no? ¿Con qué propósito? Para que ellos también puedan un día tener sus propias familias, tener sus propios hijos. Y bueno, y este es un tema bien importante, ¿no? Porque también estaba en lo que he estado leyendo y meditando, muchos de esos hijos adultos están volviendo a casa, están regresando a casa, se están devolviendo. Por diversos motivos, ¿cierto? Por diferentes motivos, pero vuelven están regresando a casa. Entonces, mire que nosotros debemos levantar a nuestros hijos, criarlos en el temor del Señor, primeramente sin provocarlos ni exasperarlos, sino dirigir a nuestros hijos con el propósito para que ellos también puedan, ¿qué? Para que ellos también puedan crecer, ¿verdad? Y en este tiempo, nosotros, los hijos adultos, deben seguir su propio, ¿qué? Su propio camino. Dios nos bendijo a nosotros, los hemos preparado para que ellos sigan. Entonces, para que sigan su propio camino cuando cumplan ¿qué? Cumplan ya su mayoría de edad, que ya tengan el tiempo para salir de casa, y deben estar preparados también para abandonar el nido y para también cuando sean casados, cuando se casen. Definitivamente, una de las bendiciones más grandes del matrimonio es la oportunidad de que esos hijos, porque realmente el yerno, la nuera, realmente deben ser esos hijos por amor que llegan a nuestra familia. Sí. Es la nueva oportunidad que se le da a dos familias que se unan con un propósito mutuo, que es el de apoyar a esa nueva pareja que se forma. Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad no solo de preparar a nuestros hijos para que den ese paso hacia la separación del hogar paterno, bien sea porque se van a estudiar, porque se van a hacer sus carreras, porque hay diferentes motivos que los lleven lejos del hogar, pero también el más importante de todos ellos y definitivo que es en la vida, que es cuando se casan. Cuando se casan, ¿por qué? Porque realmente es la oportunidad de que esas personas nuevas lleguen a nuestras familias y van a ser y deben ser como otros hijos realmente para nosotros como padres. Es allí cuando nosotros tenemos que estar preparados, no solo como padres, sino para avanzar ahora como suegros, porque nos vamos a convertir en suegros, ¿cierto? Claro, pues eso dice la palabra del Señor, ¿no? La palabra dice en Mateo 19, 5 y 6, dice, dejará el hombre a sus padres y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne, una sola carne. Claro, la palabra. Serán uno solo. Mire, la palabra del Señor nos invita. Entonces, mire que esto tiene mucho de largo como de ancho, ¿verdad? Podríamos decirlo. Mire que, claro, la palabra del Señor le dice a los padres que cuando sus hijos se casen, cada uno arme su propio rancho, ¿verdad? Pero hoy en día las cosas no están tan fáciles, ¿verdad? Y claro, la palabra dice que sus hijos se casen y se vayan, no que vivan en su casa, no deben de vivir en su casa. Pero las situaciones económicas de hoy en día están marcando otro derrotero, ¿verdad? La situación económica no es tan fácil y vemos algunas situaciones muy complicadas y muy difíciles. En esto de dejar a su padre, a su madre, ¿verdad? Muchos también lo han entendido, que ya se van y abandonan a los padres, y eso tampoco es. Entonces, ¿por qué qué? Porque, claro, dejará a su padre y su madre, es para unirse y van a formar un nuevo hogar, pero tienen que ver de su papá y de su mamá, porque hay muchas situaciones donde tal vez la economía,
las finanzas de los padres no son buenas. Y los hijos no tienen por qué abandonarlo. Entonces, oye, pero miren que ese es un tema bien, bien interesante, ¿verdad? Son temas neurálgicos realmente alrededor de la familia, pero que debemos estar preparados para ajustar esas prioridades que traíamos dentro de la familia. Porque una posición muy clara es cuando nuestros hijos están en casa, bajo nuestro techo, bajo nuestra autoridad, Sí. ¿cierto? Bajo nuestra protección. Y otra muy diferente cuando ellos ya tienen que salir del hogar paterno a formar sus propias familias. Tenemos que prepararnos para ese paso y darles a ellos las bases suficientes para que también hagan frente, para que ellos puedan desarrollarse como pareja, como nueva familia. Porque de ahí, ¿por qué existen tantos conflictos hoy en día entre los suegros, las suegras, los yernos, Sí, hay mucho conflicto. cuando en realidad debe mantenerse ese ambiente familiar, ese ambiente de apoyo mutuo que logramos el día que nosotros dimos ese paso hacia la paternidad, que Dios nos dio ese privilegio de ser padres, lo asumimos para toda la vida. Sí. No lo asumimos por unos años, no lo asumimos por su infancia, su adolescencia, su juventud, no, somos padres para toda la vida, pero también es claro que somos también hijos para toda la vida. Amén. Entonces tenemos que dar en esta noche algunos principios, ¿verdad? Principios. Tenemos que fijar principios, normas y límites bajo los cuales Principios, la familia normas y y límites en límites casa. Eso es en bien casa. importante, bien interesante allí en casa para que usted, queridos padres, hijos que nos ven en esta hora, principios, normas y límites. y límites. Y límites. ¿Hasta dónde va tu libertad? Sí. Hasta donde empiezan los derechos, las responsabilidades del otro, ¿cierto? Claro, porque- Entonces, mi familia paterna, mi cobertura como padre va hasta acá. El día que tú sales de tu casa, tu prioridad ya no es tu papá, ya no es tu mamá, sino que va a ser primeramente Cuando ya salen Dios. casados o salen de la casa, porque también se Exacto. quieren independizar. Algunos se Primeramente Dios, independizan, ¿no? y el segundo lugar va a ser para tu esposo o para tu esposa. Esas son cosas que tenemos que estar muy claros, tanto como padres como hijos que vayamos a tomar la decisión de formar una nueva familia. Amén. Por eso nuestro título, ¿no? Relacionándonos con nosotros como padres con nuestros hijos adultos, ¿verdad? Claro. Y la pregunta entonces surgiría también, ¿en qué momento ya nuestros hijos se convierten en adultos? Después de los 18 años. Bueno, yo diría que los 18 años son una transición, Sí. porque realmente una persona llega a esos niveles de adultez cuando ya puede sostenerse individualmente como persona, que está emocionalmente preparado, ¿cierto?, para hacer frente realmente a lo que es la formación de una familia. Porque en los 18 años estamos viendo que realmente estamos terminando nuestra etapa escolar, Claro, que terminan el bachillerato y posiblemente entran a una estamos carrera. empezando la universidad y estamos en un momento realmente de cambios. De cambios donde estamos asumiendo primeramente la responsabilidad hacia nosotros mismos. Entonces yo diría, los 18 años realmente son una edad adulta. Claro, es una buena Realmente pregunta, ¿no? es una etapa donde yo pueda decir, usted ya cumplió los 18 años, váyase de acá porque usted ya tiene suficiente para hacer frente a… Entonces, no tanto el hecho de los años, sino yo diría en qué etapa de formación estás. Etapa de formación, es importante, porque claro. Pero mire que es bien interesante para todos nuestros hermanos y amigos que están allí en YouTube y en Facebook, poder hacer esa separación, ¿no? Porque también no los podemos seguir tratando igual que como era antes, como niños. Ya no son niños, ya son jóvenes, adultos, 18 años, sí, claro, que tienen sus deberes, que tienen todo lo que corresponde a su universidad, a su estudio, o si trabajan ya, sus responsabilidades, ¿verdad? Claro, ya no los podemos tratar como niños, pero así como ya son adultos, también tienen que empezar a responder en la casa, a ayudar en el hogar, a tener también lo que estamos hablando, a tener Que límites. así
como hay libertades, también hay responsabilidades, no solo hacia ti mismo, sino con los demás. Responsabilidades con tu casa, responsabilidades contigo mismo, responsabilidades con tu entorno. Entonces, Sí. de ahí que vayamos a hablar muy claramente acerca de lo que son el principio del honor, la separación y la protección, porque Amén. creo que son temas vitales que siempre estarán alrededor de la familia. La familia es ese marco bajo el cual nosotros realmente queremos que nuestros hijos se sientan seguros, que tengan un desarrollo no solamente físico, sino también espiritual y moral, emocionalmente, con el cual puedan hacer frente a cualquier situación que se les presente a lo largo de su vida. No se trata únicamente de una etapa de la vida, sino de toda su vida. Entonces podríamos decir que el primer principio es el principio del honor. El principio del honor. ¿Qué dice ese principio, amor? ¿Qué dice el principio del honor? ¿Por qué el para que- principio del honor? Ajá. Porque dice, como parejas casadas, nosotros tenemos que establecer relaciones sanas. Sí, Relaciones sanas donde sabemos que ante todo Dios es un Dios de orden. sí, Que en la medida en que tú guardes esos parámetros, estás haciendo un vallado de protección alrededor de la familia. Y el honor, donde primeramente el primer lugar, ese primer lugar siempre le corresponde a Dios. siempre será primero Dios. Siempre será Dios, estés casado, estés soltero, en el lugar donde te encuentres, que Dios sea ese primer lugar para Sí. ti. Que en segundo lugar, si tú estás bajo la cobertura de tus padres, si eres ese Si está hijo en casa soltero todavía. que aún dependes, te encontrarás siempre bajo la protección, pero también estarás bajo la autoridad de tus padres. Amén. Son dos cosas que Diferente tenemos si es que casado. aprender a diferenciar. Tenemos que diferenciar claramente lo que es estar bajo ese principio Bien de importante. autoridad. Autoridad. Nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos cuando permanezca bajo nuestro techo. Mientras que esté bajo el techo. Claro. Pero el día que nuestros hijos asuman la responsabilidad de tener un hogar propio, de formar una familia, ¿cuál va a ser su prioridad? Primeramente Dios, pero segundo va a ser su familia. Ahí ya cambia, ahí ya cambia. Ahí ya cambia. Primero Dios siempre será, pero segundo será su esposa, sus hijos. Sus Claro, hijos. Es sin algo que abandonar a sus tenemos padres. que tener claro como padres. Claro. Ese dicho de que usted conoció primero papá y mamá que esposa, mis amados, a la luz de la palabra no es. No es. Y tenemos que ser conscientes como padres de que nosotros vamos a ser relegados a otra posición, porque ese primer lugar será Dios, pero el segundo lugar será para esa esposa, para ese esposo, para esa nueva familia. Pero ¿esto qué quiere decir? Que no por eso nosotros vamos a abandonar a nuestros No, padres. pues claro, y sobre todo cuando la economía no es, de ellos no es clara, ¿no? Exactamente. Y no solo el hecho de la economía, porque el cuidado, el La salud. estar pendiente La de salud. nuestros padres no se refiere únicamente a finanzas. Digo, qué triste que como hijos, por el hecho de que sí, tenemos que aceptar unas responsabilidades nuevas, que realmente nos tenemos que dedicar en cuerpo y alma a sacar adelante nuestras familias, pero nunca olvidarnos ni abandonar a nuestros padres. Tenemos que darle esa honra que tú leías acá en Efesios, cuando dice en Efesios, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Así como es. Génesis también nos está diciendo que se separarán, ¿cierto? Pero ante todo nos está diciendo, hónralos, Honra. cuídalos, ¿cierto? Honrar es eso, ¿no? Protégelos, Cuidarlos, protégelos. estar pendiente de ellos. Porque una cosa no va en contra de la otra. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué tantos problemas entre suegros, con los hijos, con los yernos? ¿Por qué?
Porque no establecemos relaciones sanas, relaciones donde sepamos realmente hasta dónde van nuestros derechos como padres, hasta dónde van nuestros límites como suegros, ¿cierto? Sí. Y que nuestros hijos también lo tengan claro. Entonces, tenemos que trabajar con nuestros hijos acerca de esos límites y esos parámetros bajo los cuales realmente podemos movernos. Amén. Entonces ese sería el primer principio, ¿no? Principio de honra, principio de honrar a nuestros padres. Claro, y aquí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es cuando nuestros hijos adultos se casan, se van de la casa, ese es un punto. Pero si sus hijos adultos todavía viven bajo nuestro techo, ellos tendrán que seguir sometiéndose aquí a la autoridad de los padres. Por eso es dicho, ¿no? Mientras que usted esté aquí bajo mi techo, usted tendrá que hacer lo que yo digo. Claro, y es verdad. Mientras que usted viva aquí, tiene que obedecer. Cada casa, cada hogar, cada familia tiene sus normas, tiene sus parámetros bajo los cuales se va a mover. Pero lo que es el amor, el honor, el respeto, nunca cambian. Son los mismos en todas partes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener claro? Hasta dónde van nuestros límites de autoridad. Sí. El día que los hijos salen de casa, ya no están bajo nuestra autoridad. Nuestros hijos ya tienen que emprender su propio hogar. Pero no significa esto que el amor o el respeto se vayan a acabar y el honor que le debe uno a sus papás. Pero también nosotros como padres debemos tener algo muy claro, que ese hogar ya no nos pertenece, que nuestros hijos han salido. Exactamente. ¿Por qué hay tanto problema con los suegros? Porque encontramos personalidades dominantes de los padres hacia los hijos, donde se cree que realmente esa autoridad la tenemos toda la vida. Y no es así. Pero esos padres con esa influencia intimidante hacia los hijos, que muchas veces se da porque de pronto hay un bienestar o una solvencia económica que se le está dando el hijo. Tú hablabas hace un momento de que la situación económica hoy en día es difícil. Sí, no es tan y fácil. vemos muchos padres pensionados que sostienen o ayudan a sostener a sus hijos casados y muchas veces a los nietos. Padres tenemos que ser muy sabios en ese momento, porque no podemos quitar la responsabilidad a nuestros hijos por el hecho de querer ayudar, pero tampoco tenemos tenemos como esa influencia porque estamos solventando tal vez en un momento de crisis por la ayuda económica, un hogar, ¿cierto? Tenemos que tomar influencia y tenemos que entrar a tomar posiciones que no nos corresponden. Claro. Entonces mire que eso es bien importante lo que estamos hablando en esta noche a todos nuestros hermanos y amigos que están allí, ¿verdad? Detrás de las redes en YouTube y en Facebook. Bien interesante porque claro, tenemos que hay varios punticos ahí bien importantes, ¿verdad? Cuando a veces también nuestros hijos de pronto pasan una situación económica difícil, claro, hay que apoyar y hay que ayudar en momentos difíciles, pero sin quitar la responsabilidad. No se le puede quitar la responsabilidad. No podemos, porque no es podemos. la responsabilidad de ellos. Desafortunadamente hemos visto el testimonio de hogares donde los suegros entran a solventar económicamente a los hijos que han salido. Claro, ¿Y qué pasa? Que vemos cómo la esposa pierde ese respeto, pierde esa seguridad que siente en su esposo, en su cónyuge. ¿Por qué? Porque dice, yo ya no dependo, ya no me está solventando, ya no me brinda esa seguridad que como esposo, como proveedor de este hogar debe darme. Y no estamos hablando simplemente de la parte económica, porque cuando permitimos que terceros influyan en nuestra familia, estamos abriendo la puerta, ¿cierto?, a que terceras personas se vengan y se entrometan. Se entrometan en nuestro hogar, en nuestra casa. Hogar.
¿Y qué falla tan grande? Claro. Porque realmente estamos cediendo terreno que jamás debemos ceder. Por eso nuestro programa, ¿no? Creciendo juntos. Déjenlos crecer juntos, por favor. A los chicos, los muchachos necesitan crecer, necesitan conocerse, pasar por dificultades, por situaciones difíciles, sí, pero necesitan crecer. Por eso estamos hablando en esta noche de este principio, ¿no? Principio de honor. Primeramente, la honra, De honra. ¿cierto? Y segundo es de separación, ¿no? Y de segundo, lo que tú decías ahorita, amor, déjelos ir. Déjelos ir. Ese principio de separación es clave. Que también no es fácil, ¿no? Para muchos, déjelos ir. Ese principio de separación, déjelos ir. Porque uno como padre siempre querrá estar ahí, quiere estar, quiere atenderlos, como tratar de solucionarle los problemas. No, cada uno tiene que enfrentarlos y aprenderán a solucionarlos entre ellos. Cada uno, esposo y esposa, conforme dice la palabra, que ya no son dos, sino que ya son una sola carne. Entonces, hombre, es el tiempo para que ellos también necesitan crecer, ellos y empezar a hacer su propia vida, ¿no? Porque cada uno de nosotros estamos como padres, ¿para qué? Para guiar, para aconsejar. Pero mire qué interesante y qué bonito cuando nosotros lo hemos podido hacer desde la niñez, ¿no? Cuando hemos podido atender a nuestros hijos desde niños, levantarlos en el amor y en el temor de Dios. Cuando los hemos podido levantar desde ahí, les hemos dado la mejor herencia. Formar, cuando lo Formarlos hemos podido ¿en qué? En educar bajo esos principios de la palabra de Dios. Y sobre todo, amadas familias, ¿qué hemos modelado para nuestros hijos? Nosotros ¿Qué es hemos- lo que ellos han visto en nosotros como padres hacia nuestros padres que hoy en día son los abuelos de esos hijos? Sí, claro. Porque eso es lo que ellos están aprendiendo. Ellos vieron un modelo en casa. Claro, y siempre nosotros tuvimos un modelo y nuestros padres nos pudieron dar hasta cierta educación. ¿Y qué hicimos nosotros? Oiga, nosotros queremos darle un poco más, poderlos tener mejores bendiciones, un poquito mejor. Y esa es nuestra lucha, no siempre avanzar, siempre querer estar mejor, no echar para atrás, sino al contrario, bendecirlos. Y esto, por eso la palabra en esta hora, no, en este punto, este principio, el primer principio de honor y el segundo es de separación. ¿Qué más De dice este principio de separación? separación, porque debemos prepararnos, debemos prepararnos como padres para hacer esa separación saludable de nuestros hijos. Esto no implica olvido, no implica que realmente, como decíamos allí en Génesis 2:24, dice: por eso el hombre deja a su padre, a su madre, se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Es una sola carne, una familia diferente a la paterna. Sí. Pero hablábamos de ese principio de honor, de no dejar, de no abandonar, pero también esa separación saludable entre padres e hijos debe ser preparada. Debemos Debe prepararnos ser, para eso, prepararnos. Claro, debemos prepararnos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer ajuste de prioridades en nuestras vidas. Los hijos que salen de casa tienen que aprender que esa prioridad, ahorita como lo decíamos, es primeramente Dios y segundo su esposa, sus hijos. Su prioridad es su familia y que ellos tienen que empezar a rodear, a luchar a su familia, por su familia y con el ánimo de sostenerla, de solventarla, no solo económicamente, sino emocionalmente. Y que definitivamente el nuevo hogar tiene que ser solidificado bajo el principio de esta separación. Dos amas de casa en un mismo techo no funciona. No funciona. No funciona. Las mujeres de por sí tenemos como ese ámbito territorial, ¿cierto? Sí. Donde realmente es nuestra casa, es nuestro hogar, es el lugar físico donde tú empiezas a fomentar, a construir tu nuevo hogar. Es único. Sí. ¿Por qué? Porque traemos principios de casa y casa, ¿cierto? Traemos costumbres de nuestro hogar paterno, tanto tu esposa como tu esposo, ¿cierto? Pero que allí separados, los dos
tienen que mirar qué es lo que van a tomar de lado y lado y qué principios, qué normas, qué límites son los que van a gobernar en nuestro nuevo hogar. Así es, amor, y también tú hablabas de que prepararnos como padres, pero también tenemos que preparar a nuestros hijos, porque muchos de nuestros hijos también tienen miedo, tienen temor de enfrentarse a un mundo, a una sociedad, a enfrentarse allá al jefe, a un trabajo, ¿verdad? Que son cosas totalmente diferentes. Aprender a obedecer, aprender a llegar temprano, a hacer caso, porque si no pierden muy fácilmente los trabajos por no obedecer, por no llegar temprano, se pierden los trabajos. Entonces también hay ese miedo, ¿no? Entonces y eso entonces a veces genera choques en la casa, en el hogar, porque llega el hijo malhumorado, viene el conflicto con el papá, que qué pasó, que no, que perdí el trabajo, entonces viene el problema porque ya la situación económica de pronto no es tan fácil, ¿verdad? El hijo que está apoyando, que está ayudando en casa, pero que pierde su trabajo, entonces viene la frustración, el dolor, entonces también hay que estar preparados para ayudarles en esos puntos, ¿no? Es el hecho de adquirir nuevas responsabilidades, Claro, es un desafío. que en la medida en que nuestros hijos van creciendo, nosotros como padres tenemos la obligación, ¿cierto?, de ir asignando nuevas tareas a ellos para que se vayan desempeñando y vayan asumiendo de acuerdo a su edad, de acuerdo a su desempeño tanto físico como emocional, el hacer frente a esas nuevas responsabilidades. Por eso tenemos que ser, que en ese momento tenemos que ser padres consejeros, ¿no? Sin atacar, sin ir a ofender, no, es que usted no sirve, es que usted no se sujeta, no. Enseñarles con la experiencia que ellos han vivido, enseñarles en qué se equivocaron y qué tienen que mejorar, porque seguramente vendrá un nuevo trabajo, vendrá una nueva oportunidad, pero para que no se cometan los mismos errores, sino que al contrario, entonces hay que hacerlos, ¿no? Con mucho amor, de una forma constructiva y de una forma asertiva. Entonces, es decir, donde el chico también entienda, oiga, mire, sí perdió el trabajo, pero fue porque usted no se levantó temprano, porque usted no estuvo atento, porque no cumplió, porque tal vez no se quedó media horita más o una hora más. Y claro, hay otro que está ahí al pie, que sí se quiere quedar y que quiere hacer, dar un paso más, ¿verdad? Entonces, eso es importante para nosotros, ¿no? Hoy en día, hoy es importante que nuestros hijos estén preparados, que puedan estar listos para enfrentar al mundo afuera, que no va a ser nada fácil, muy competitivo, un mundo competitivo. Claro, y que aquí únicamente no se trata de estar preparados académicamente, que no se trata únicamente de un título, de decir ya tienen formas de hacerle frente a una nueva responsabilidad porque ya les dimos la universidad, porque ya están con su maestría. No, es también esa madurez emocional que debemos fomentar en ellos. El principio de la responsabilidad, ellos los han visto en papá y mamá. Claro. Han visto en sus padres que a pesar de las dificultades, ellos siempre estuvieron ahí para solventar la situación independientemente de cualquier situación. ¿O fuiste de esos padres que realmente han visto cómo se sintieron abandonados, cómo sintieron la irresponsabilidad de un padre que simplemente ya no tiene ni siquiera la cuota alimentaria para sus hijos y que los abandonó realmente? Padres, la responsabilidad se modela también en casa. Ajá, eso es bien importante, ¿no? Esa responsabilidad. Por eso la palabra tan importante, ¿no? La palabra de Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? La palabra, primeramente Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿En dónde? En el corazón, allí donde están las emociones, los sentimientos. Y las repetirás a tus hijos, dice la palabra, y hablarás de ellas estando en tu casa. Mira, hablando, la palabra estará en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Mira lo importante de poder educar a nuestros hijos, ¿no? Con base a la palabra de Dios, lo que Dios. Entonces, porque eso es bien importante, ¿no? Que de niños
si los que hemos tenido ese privilegio de poderlo levantar, o cuando usted llegó a Cristo, poderles presentar un evangelio diferente, un evangelio que cambia, que renueva, que transforma, que si transforma nuestras vidas, forma de vida, una forma de vida que totalmente diferente, una forma de vida totalmente diferente. Por eso nuestro versículo, ¿no? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dice el apóstol Pablo. Honralos a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que tiene promesa, que te irá bien y que será de larga vida. Y vosotros, padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amor, entonces, ¿por qué tanto problema entre padres, suegros e hijos? Claro, miren la situación, claro, porque no hemos entendido ese principio, ¿no? Primero Dios. Segundo, si ya es un hijo casado, tendrá que darle, esta vez, segundo lugar será su esposa o su esposo, ¿no? Si es ella, segundo será su esposo, no siguen siendo sus padres, hay que cambiar esos valores. Primero Dios, si usted es una persona casada, entonces será su esposo, será su esposa. Tercero, sus hijos. Cuarto lugar será que el trabajo, porque el que no trabaja, dice la palabra, que el que no trabaja no come. Para su hogar. Y el que no provee para su casa viene a ser peor que un impío. Entonces, por eso en cuarto lugar está el trabajo, que es tan importante. Quinto, su ministerio, lo que usted haga en la iglesia, su oficio, si usted es diácono, si es líder, será el quinto lugar. Y sexto lugar pasan sus padres. Mira qué lugar pasan sus padres, a sexto lugar. No quiere decir por eso que los abandonen, no es de abandonarlos. Ay, no, que es que yo a mis padres les ayudaba con 100,000 pesitos o 200, pues sígalos bendiciendo, pero sea de mutuo acuerdo con su esposa, que eso es también importante. Definitivamente, mientras nosotros tengamos claro cuáles son nuestras responsabilidades, primeramente delante de Dios, ¿cierto? Sí. Nuestras responsabilidades como persona, como hijos, pero el día que formamos este hogar, ya no somos solo hijos, sino que somos esposos o esposas. En la medida en que nosotros tengamos claro cuál es nuestro rol, cuál es nuestra posición conforme a la palabra de Dios, vamos a tener marcos claros de actuación. Digo, desafortunadamente en nuestra cultura, ¿cierto?, se presentan muchos chistes, se presentan muchas partes jocosas acerca de las suegras, ¿cierto? Mucho chiste. Algo de las suegras, por decir… Que viva, pero que viva lejos. Que viva la suegra, pero que viva lejos, ¿cierto? Sí, eso era malos Son chistes. cosas que… ¿Por qué las suegras vienen a convertirse en un problema? No debe ser. Leíamos acerca de que cuando hay una suegra que está soltera o que ha quedado viuda, generalmente toda nuestra atención se centra en los hijos, Sí. en los hijos. Pero mire que aquí hay un vacío que tenemos que corregir desde que nuestros hijos están pequeños, porque hay muchas mujeres que realmente ese primer lugar que se le debe dar a Dios, a nuestro esposo, queda relegado a un segundo o tercer lugar cuando llega la maternidad. Y los hijos se convierten en el todo de la mamá. Sí. En el todo. Y desplazan al esposo. Ya no es el primer lugar para Dios, ya no es el segundo lugar para el esposo, sino que nuestros hijos son esos diosesitos que se colocaron en primer lugar. Pasa. Y se nos olvidó que la vida es más que la proyección en la vida de nuestros hijos. Como mujeres tenemos que tener principios claros, que la formación de nuestro hogar, el estar realmente apoyando al varón que Dios nos ha dado, ese no tiene cambio, que esa posición que Dios le ha dado a nuestro esposo, sí, uno admite que cuando nuestros hijos están pequeños requieren de toda nuestra atención, Claro, porque ayudar, un bebé, sí, claro, hay que educarlo. un bebé hay que cambiarle el pañal y es ya, a un bebé hay que darle el tetero y es ya, y que tanto papá como mamá vuelcan a la atención sobre su hijo. Pero si ya nuestros hijos están adultos, mamá, ¿cómo así que tú sigues viviendo Va a cambiarle el pañal. en son de nuestros hijos que ya tienen más de 30 años Claro. y todavía estamos pendientes? ¿Llegó Ariel niño bien?
Ok, hay protección comió el para niño, no nuestros comió el niño. hijos, ¿cierto? ¿Qué tal yo llamando a mi nuera, si le diste desayunito hoy? ¿Qué le preparaste hoy claro. de almuerzo? No, No, claro. mamá, no. Deja que tu vida realmente tenga otra razón de ser diferente a la de tus hijos. Tus hijos ya formaron una familia y tu vida tiene que seguir. No tienes por qué estar entrometiéndote en ese nuevo hogar. Déjalos solos, déjalos que ellos realmente contemplen ese principio de separación para que ellos encuentren la identidad y encuentren también esa afinidad como pareja. Amén. Qué excelente tema, ¿verdad? Y verdad que, como decíamos al principio, esto tiene mucho de largo y de ancho. Y nos gustaría también bendecir a nuestros hermanos. Si hay preguntas, de pronto allí puede usted colocarlos allí por el chat, en YouTube, en Facebook, porque hay preguntas, porque hay casos especiales, ¿no? Sí. Hay situaciones especiales y claro, no todo se puede generalizar. Entonces, hay momentos y hay casos especiales, hay situaciones especiales, entonces, que también es importante mirarlas. Entonces, aquí estamos dando generalidades, ustedes toman la decisión allí en casa, pero qué bueno este tema, ¿no? Y por eso vemos que hay muchos conflictos entre, cuando ya nuestros hijos llegan a adultos, hay muchos problemas y hay muchos conflictos. Muchos padres se quejan de que no respetan a los padres, que odian a los padres, los tratan mal, a veces con grosería. Entonces, mire que estos son temas bien, pero también, ¿cómo lo que tú estabas hablando ahorita, cómo los educamos? Les permitimos desde niño la rabieta, desde que era pequeño, que se tiraran al piso y hicieran rabieta y no los corregimos, no hubo disciplina ahí, desde ahí comienza a malcriarlos y porque no va a respetar. Entonces, es muy importante eso hacerlo. Uno como padre, tomar la autoridad. Esos niños que uno ve a veces en los centros comerciales o allí, tal vez en el Transmilenio, cuando el niño pequeñito de tal vez ni un añito y ya le está dando cachetadas a la mamá. Entonces uno no, ahí es cuando el padre ve, no señor, eso no se hace, la mamá se respeta, el papá se respeta. Desde ahí, ay, que se tira a hacer pataleta porque no se le compró el helado, no se le pudo comprar o un juguete, par palmadas y ahí sí, eso no se va a traumatizar. Claro, entendemos que ahora hay no, que por eso nos van a demandar, no, pero hay que disciplinarlo. La palabra de Dios dice, disciplina a tu hijo, dice, Dios que nos ama nos disciplina cuando lo necesitamos. ¿Por qué lo hace? Por amor. ¿Por qué necesitamos disciplinar a nuestros hijos? Por amor. No es cogerlos y entonces usted que lo coja a juguete, a palo, no, eso no es, pero hay que disciplinarlos. ¿Hay diferentes formas? Sí. El que ama a su hijo Lo disciplina, dice la palabra de Eso Dios. es bien importante. Entonces, mire que Entonces, esto nos da tema para nuestro próximo programa, ¿verdad? Sí. Porque ha pasado el tiempo, ¿verdad? Estamos hablando del principio de honor y el principio de separación, pero todavía nos faltan otros dos principios. Entonces, pero el tiempo ha avanzado, ¿no? Entonces, qué bueno que podamos continuar el próximo martes. Todos nuestros hermanos, nuestros amigos que están allí en casa, usted invítelos, diga, oiga, qué tema tan interesante esto de poder relacionarnos con nuestros hijos adultos, porque hay muchas situaciones, hay que educarlos desde niños, pero usted ya pensó, yo llegué a Cristo y ya estos ya eran unos jayanazos, estaban grandes. Ese será tema para la próxima semana. Entonces, mire, porque la palabra de Dios nos dice, no, hijos, obedeced al Señor y a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, amor, Amén. ¿qué podríamos decirles entonces este momentico para concluir este tema y dejarlo para la próxima semana? Mis amados, que nunca es tarde. No sé en qué momento llegaste tú a los pies de Cristo y te diste cuenta que habían muchas cosas en tu vida y en tu hogar, dentro de tu familia, que tenías que corregir. Pero en esta noche los animamos a que realmente nos ayudemos como padres para que realmente podamos vivir esa separación sana de nuestros hijos. Amén. Que los ayudemos a madurar tanto emocional como espiritualmente, para que ellos sean esos padres, esos esposos que realmente esta sociedad necesita. Nuestros hijos necesitan ser los nuevos padres, las nuevas columnas de esta sociedad. Amén. Y si tú no los enseñas,
si ellos a la luz de la palabra no encuentran las verdades que deben aplicar dentro de sus hogares, ¿en dónde las van a aprender? Por eso el hecho de que haya tanto desorden dentro de nuestra sociedad. Claro. ¿Por qué? Porque ya no sabemos cuáles son nuestros deberes. Nos hemos radicado en Solamente a pedir y aprender pedir. qué es lo que nos tienen que dar, Y pide y pide. cuáles son nuestros derechos, pero estamos olvidando cuáles son deberes. nuestros deberes. Amén. Entonces la próxima semana estaremos hablando consecuencias de los conflictos y cómo solucionar los conflictos. Consecuencias y cómo solucionar los conflictos. Entonces queremos orar en esta hora en el nombre precioso de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, en esta Sí, noche. Señor. Te entregamos este precioso tiempo, Señor, y este tema tan fabuloso. Gracias, Padre, Dios. bendice cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas que están allí en casa, que tienen que tomar decisiones, que están pasando momentos difíciles. Bendícelos, Padre, en el nombre de Los Cristo suplicamos, Jesús. Padre. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Los esperamos próximo martes, 8 de la noche. Martes, 8 de la noche, su programa Creciendo Juntos. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones para todos.